El diamante pisoteado. El tesoro del multimillonario. Bienvenidos, cazadores de sueños. ¿Cómo reacciona una mujer que sacrificó su alma por el sueño de su marido cuando él la descarta como un accesorio olvidado? Durante 10 años, Adelaida Garcés dedicó su vida a la ambición de Adrián Vallejo, solo para que él le dijera que ya no encajaba en el lienzo que quería pintar. La abandonó por un modelo más joven y llamativo que representaba la vida glamorosa que ahora anhelaba. Sola y destrozada, Adelaida pensó que su historia había terminado. Pero, ¿qué sucede cuando la traición más profunda se convierte en el catalizador de un nuevo e increíble capítulo? Esta es la historia de cómo tocar fondo puede ser la base perfecta para construir un imperio, y cómo la basura de un hombre se convierte verdaderamente en el tesoro de un multimillonario. Antes de sumergirnos en esta historia definitiva de venganza, suscríbete y dale me gusta a este video. Si alguna vez te han subestimado, esto es para ti. Capítulo 1. La traición silenciosa en Marbella. Lo primero que Adelaida Garcés notó fue el silencio en su loft minimalista, dolorosamente blanco, en Puerto Banús, Marbella. No era una calma pacífica, era un manto pesado y sofocante de palabras no dichas. Durante un mes, Adrián Vallejo se había movido por su vida compartida como un fantasma. Las risas que una vez resonaron por los pulidos suelos de microcemento habían sido reemplazadas por el zumbido estéril del frigorífico y los sonidos distantes de la ciudad. Habían construido esta vida juntos, ladrillo a ladrillo. 10 años atrás, Adrián era un delineante arquitectónico con grandes sueños y la cartera vacía. Adelaida era una prometedora escultora, sus manos capaces de insuflar vida a la fría arcilla. Pero ella guardó sus herramientas con amor para trabajar en 2 empleos, para financiar el máster de Adrián y animarle mientras fundaba su propia firma de lujo, Diseños Vanguardia. Ella era la socia silenciosa, la asistente no remunerada, la estratega que le ayudó a conseguir su primer gran contrato. Su éxito era su éxito, o eso creía ella. Esa noche, el silencio finalmente se rompió. Adrián estaba junto al ventanal de suelo a techo, no mirando las luces de la ciudad de abajo, sino su propio reflejo. Llevaba un traje italiano hecho a medida que ella no reconocía. Ridículamente caro. Adelaida, necesitamos hablar, dijo, su voz tan fría y distante como el cristal al que se enfrentaba. Su corazón, que había estado latiendo nerviosamente, se le hundió en el estómago. «Está bien», susurró, sus manos aferradas al borde de la encimera de mármol. Él se giró y, por primera vez en semanas, la miró directamente. Pero la calidez que ella conocía había desaparecido. Sus ojos, una vez llenos de sueños compartidos, ahora eran clínicos, evaluadores. «Esto ya no funciona», afirmó, no con tristeza, sino con la finalidad de una decisión empresarial. «He cambiado. Mi vida ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado, Adrián», lo corrigió suavemente, con una súplica desesperada en su tono. «Trabajamos muy duro para esto». Un destello de fastidio cruzó su rostro. «No, yo trabajé para esto. Adelaida, eres cómoda, eres familiar, pero no soy el hombre que era. Ahora me muevo en círculos donde la imagen lo es todo. Necesito a alguien que encaje con esa imagen, alguien que complemente la visión». Las palabras fueron como pequeñas y afiladas dagas. «¿Complementa la visión? ¿Yo te ayudé a crear la visión? ¿Qué estás diciendo?» Finalmente, él tuvo la decencia de apartar la mirada, posándola en un pequeño pájaro de arcilla desgastado que ella había esculpido años atrás.
la única pieza de su vida anterior que ella insistía en mantener en la repisa. Él siempre dijo que le encantaba. Ahora, la miró con desdén. «He conocido a alguien», dijo, las 3 palabras aterrizando con la fuerza de un golpe físico. «Se llama Valeria. Es modelo. Entiende el mundo en el que estoy ahora, las galas, las relaciones, la presión». Adelaida sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Valeria. Había visto fotos de ellos en las columnas sociales online, tituladas «El arquitecto Adrián Vallejo y amiga». Adelaida se había obligado a creer sus excusas, que era solo trabajo en red, que los fotógrafos eran intrusivos. Ahora, la crueldad deliberada de todo ello la quemó. «¿Una modelo?», repitió, la palabra con sabor a ceniza. «Así que eso es, 10 años de matrimonio, de construirte desde la nada, y lo estás cambiando por un bonito accesorio. Es más que eso, y es un insulto que lo simplifiques», replicó él, su culpa manifestándose como ira. «Ella lo entiende, ella me entiende. Contigo, siento que estoy constantemente mirando hacia atrás. Necesito mirar hacia adelante». Caminó a su dormitorio y regresó con una elegante maleta de cuero que ella le había regalado en su último aniversario. Ya estaba empacada. Él lo había planeado. La frialdad, la distancia del último mes. Todo había sido una retirada calculada. «Todos los documentos legales te serán enviados por mi abogado», dijo, ajustándose la corbata. «Me he asegurado de que estarás cómoda. El loft es tuyo. Seré más que justo». Estaba tratando su divorcio como una indemnización por despido. Adelaida sintió una oleada de náuseas. «¿Justo? ¿Crees que el dinero hace esto justo? Adrián, mírame. Prometimos para siempre. La gente cambia, Adelaida». Él puso su mano en el pomo de la puerta. Se detuvo y la miró. Su expresión una mezcla de lástima e impaciencia. «Siento que tenga que ser así. Realmente espero que encuentres la felicidad». La frase vacía fue más insultante que la traición misma. Abrió la puerta y el silencio estéril del pasillo se inundó. Antes de irse, le ofreció un último consejo. Un golpe final y devastador. «Mi consejo: empieza a pensar en tu propio futuro. No puedes vivir a mi sombra para siempre». Y luego se fue. La puerta hizo clic y el pesado silencio regresó. Solo que esta vez estaba lleno del ruido ensordecedor de su mundo derrumbándose. Pregunta para la audiencia. ¿Quién es el verdadero villano aquí? ¿Adrián por su traición? ¿O Adelaida por sacrificar sus propios sueños? Comenta abajo. Capítulo 2. Tocar fondo y la reivindicación. Los días siguientes fueron una niebla gris. Adelaida se movió por el loft como un fantasma en una vida que ya no era suya. Cada objeto gritaba el nombre de Adrián. La máquina de espresso que él tenía que tener. El sofá ridículamente incómodo que eligió porque apareció en una revista de diseño. Los planos enmarcados de su galardonado rascacielos colgando de la pared. Un proyecto cuyo concepto inicial ella había ayudado a idear en una servilleta en una cafetería barata hace años. Sus amigos se reunieron a su alrededor. Su mejor amiga, Carla, una pelirroja de fuego con una actitud sin rodeos, llegó armada con 2 botellas de vino de alta gama y un plan para quemar todas las posesiones restantes de Adrián. Pasaron una noche empacando sus libros, su ropa, la ridículamente grande colección de premios arquitectónicos pretenciosos en cajas, etiquetándolas como ego y muda de serpiente. Le arrancó una sonrisa temporal a Adelaida, pero cuando Carla se fue, el vacío regresó. Más grande y más cavernoso que antes. La verdadera tortura, sin embargo,
vino del mundo digital. Adrián y Valeria no eran discretos. Su nueva vida se transmitía en alta definición por todas las plataformas de redes sociales. Ahí estaban, chocando copas de champán en un yate en Ibiza. Ahí estaba Valeria, echada sobre Adrián en un evento de alfombra roja. Su vestido valía más que el coche de Adelaida. El Instagram de la modelo era un diario curado de su romance perfecto. Cada publicación era un cuchillo meticulosamente elaborado que se retorcía en la herida de Adelaida. Los subtítulos eran lo peor. Con mi hombre visionario, tan bendecida de tener un compañero que me inspira cada día. Adelaida sabía que debía dejar de mirar, bloquearlos, eliminar las aplicaciones. Pero era como tocar un diente dolorido. El dolor era la confirmación de que esto era real, que su vida pasada no había sido un sueño. El consejo de Adrián, de empezar a pensar en su propio futuro, resonó en su mente. Una cruel burla. ¿Qué futuro? Ella había vertido todo su ser en el suyo. No había esculpido en años. Sus manos, una vez manchadas de arcilla, se habían suavizado de teclear sus propuestas y gestionar su calendario. Un martes lluvioso, un mensajero entregó una caja grande, elegante y negra. Dentro, anidado en satén, estaba el pequeño pájaro de arcilla desgastado. El de la repisa. No había nota, solo el objeto. Un mensaje claro. Ni siquiera quiero este recordatorio de ti. Ese fue el punto de inflexión. El rechazo final. Y calculado de la última pieza de ella que había permanecido en su vida. Sosteniendo el pequeño pájaro en su mano, un sollozo se le escapó. Un sonido crudo y áspero de desolación absoluta. Se hundió en el suelo, las cajas etiquetadas como ego, rodeándola como lápidas. No solo estaba desolada, estaba vacía. Él no solo le había quitado su futuro, le había robado su pasado, redefiniendo sus 10 años juntos, como un mero trampolín para su ascenso. Después de horas de llorar, algo dentro de ella cambió. El dolor todavía estaba allí. Un peso enorme e inamovible. Pero una pequeña chispa de ira parpadeó junto a él. ¿Quién era Adrián Vallejo para decidir su valía? ¿Quién era él para borrarla? Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y caminó hacia un armario que no había abierto en años. Detrás de viejos abrigos y equipaje olvidado, había un gran baúl cubierto de polvo. Lo abrió con esfuerzo. Dentro, envueltas en tela vieja, estaban sus herramientas de escultura. Bolsas de arcilla endurecida y proyectos a medio terminar de una vida pasada. Sus dedos temblorosos trazaron el metal frío de una herramienta de alambre. Recordó la sensación de la arcilla bajo sus manos, la forma en que cedía. La forma en que podía moldearse de un bulto informe a algo con significado y belleza. No era una nota a pie de página, era una creadora. Él le había quitado el plano de su vida, pero ella todavía sabía cómo construir. Esa noche, por primera vez en casi una década, Adelaida no durmió. Trabajó. Cogió un bloque de arcilla, y con lágrimas aún surcándole las mejillas polvorientas, comenzó a esculpir. No sabía lo que estaba haciendo. Simplemente dejó que la rabia, el dolor y el duelo guiaran sus manos. Ya no era solo su ex esposa, era Adelaida Garcés de nuevo, y se estaba recuperando a sí misma, un puñado de arcilla a la vez. Capítulo 3. El tesoro de Málaga. Los meses siguientes fueron un proceso lento y arduo de reconstrucción. Adelaida vendió el loft blanco y estéril. Estaba demasiado lleno de fantasmas.
y las ganancias le dieron la libertad de no preocuparse por el dinero por un tiempo. Encontró un estudio pequeño y luminoso en una parte más antigua y artística de la ciudad, el Soho de Málaga, con techos altos y paredes de ladrillo que eran indulgentes con el polvo y el desorden. Pasaba sus días cubierta de arcilla, redescubriendo los músculos de sus manos y el fuego creativo de su alma. Su trabajo era diferente ahora. Los pájaros y figuras suaves y caprichosos de su juventud se habían ido. En su lugar, había formas abstractas poderosas, esculturas que se retorcían y se extendían, algunas que parecían colapsar bajo su propio peso, otras que se elevaban con energía desafiante. Eran una manifestación física de su paisaje emocional, ruptura, resiliencia y el lento y doloroso proceso de curación. Carla, siempre su defensora, estaba asombrada. Adelaida, estas son increíbles, dijo, caminando con cuidado alrededor de una pieza grande y compleja que se parecía a un corazón fracturado, unido por hebras increíblemente delgadas. Son tan crudas. Tienes que mostrarlas. Adelaida simplemente negó con la cabeza. No son para nadie más. Son solo para mí. Estaba aterrorizada de exponerse, de ser juzgada y de sentirse deficiente nuevamente. Carla, sin embargo, fue persistente. Ella era dueña de una pequeña y peculiar librería-cafetería en un moderno distrito artístico llamado El Rincón del Café y el Lienzo. Solo una pieza, Adelaida. Mi escaparate está vacío ahora mismo. Atrae mucho tráfico peatonal. Sin presión, sin inauguración de galería, sin críticos. Solo una escultura en una ventana. Deja que respire un poco. Después de una semana de suaves incitaciones, Adelaida cedió. Eligió una pieza que había terminado recientemente. Era el busto de una cabeza de mujer, pero estaba partida por la mitad. Un lado era suave y sereno. El otro, un revoltijo caótico y texturizado de formas que parecían desmoronarse. Sin embargo, del centro del caos, una sola y delicada mano emergía, extendiéndose hacia la luz. La llamó fracturada, no rota. Carla la ayudó a instalarla en un simple pedestal en el escaparate de la librería, rodeada de novelas clásicas. Adelaida sintió una terrifying vulnerabilidad al ver su obra tan expuesta, una parte de su alma a la vista del público. Evitó la calle por completo durante los primeros días, pero luego Carla comenzó a enviarle fotos. Imágenes de personas deteniéndose en la acera, sus rostros llenos de curiosidad y contemplación. Una foto mostraba a un estudiante de arte dibujándola en un cuaderno. Un mensaje de texto decía: un tipo con un traje ridículamente elegante se quedó aquí mirándola durante 10 minutos enteros. Me dio escalofríos, pero de una manera rica e importante. Adelaida lo descartó, pero la semilla de la confianza había sido plantada. Quizás su trabajo sí tenía una voz. Quizás podía hablar con la gente. Una tarde, una semana después, un correo electrónico aterrizó en su bandeja de entrada. El asunto era simplemente: consulta sobre su escultura. El remitente era Pablo Serrano, con una dirección de correo electrónico de una entidad corporativa que ella no reconocía. Grupo Inversor Alhambra. El correo electrónico era breve y formal. Estimada señora Garcés, soy el asistente ejecutivo del señor Alejandro Moncada. El señor Moncada ha expresado un profundo interés en la escultura actualmente expuesta en El Rincón del Café y el Lienzo. Le gustaría discutir la posibilidad de adquirirla y hablar con usted sobre su portfolio. Ha solicitado una reunión a su conveniencia. Si enviará un coche por usted. Atentamente, Pablo Serrano,
asistente ejecutivo del CEO, Grupo Inversor Alhambra. Adelaida se le heló la sangre. Señor Alejandro Moncada. El nombre era legendario. Era un multimillonario reclusivo, casi mítico, conocido por su naturaleza excéntrica y su cartera de marcas de ultralujo, desde complejos turísticos exclusivos hasta etiquetas de alta costura. No había sido fotografiado en público en más de una década. Adrián había pasado 6 meses intentando sin éxito conseguir una reunión con la firma de Moncada para un posible proyecto. Esto tenía que ser una broma, una cruel farsa. Casi borró el correo electrónico, pero la curiosidad, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, se apoderó de ella. Con manos temblorosas, escribió una breve respuesta acordando una reunión al día siguiente. No tenía idea de que este único correo electrónico, provocado por una pieza de su corazón roto sentada en el escaparate de una librería, estaba a punto de poner en marcha una cadena de acontecimientos que no solo cambiarían su vida, sino que también servirían un plato de karma tan frío que Adrián Vallejo nunca lo vería venir. Llamadas a la acción. ¿Crees que esto es un truco cruel? ¿O el destino finalmente le está dando a Adelaida una mano ganadora? Comenta tus teorías. Capítulo 4. La propuesta del magnate. Al día siguiente, un elegante coche negro, tan silencioso que parecía deslizarse en lugar de conducir, se detuvo frente a su modesto estudio. El conductor, un hombre estoico con un uniforme impecable, le abrió la puerta. Adelaida, vestida con sus mejores pantalones negros y una sencilla blusa de seda, se sintió lamentablemente mal vestida mientras se hundía en el lujoso interior de cuero. El coche olía a riqueza, un aroma sutil y limpio que estaba a años luz del olor a tierra de la arcilla y la trementina que normalmente la acompañaba. Condujeron hasta el corazón del distrito financiero, deteniéndose en un rascacielos que perforaba las nubes en la zona de negocios de las 4 torres de la ciudad. El logotipo del Grupo Inversor Alhambra era tan discreto que era casi invisible. Este no era un lugar que necesitara anunciar su poder, simplemente existía. En el lobby, fue recibida por un hombre alto, impecablemente vestido, de unos 50 años, con cabello plateado y ojos inteligentes. Señora Garcés, soy Pablo Serrano. Es un placer. Su apretón de manos fue firme, y su sonrisa genuina alivió ligeramente sus nervios. Él la condujo a un ascensor privado que ascendió a una velocidad vertiginosa, abriéndose directamente a una vasta oficina en la esquina. 3 de las paredes eran de cristal puro, ofreciendo una vista impresionante y divina de toda la ciudad. La 4ª pared era una biblioteca de libros de aspecto antiguo. El único mobiliario era un enorme escritorio moderno hecho de una sola pieza de roble pulido y 2 sillas sencillas. Y sentado detrás del escritorio, sin mirarla, sino a la ciudad de abajo, estaba el señor Alejandro Moncada. Era mayor de lo que esperaba, quizás de unos 70 años, con una mata de cabello blanco y un rostro surcado por el tipo de líneas que hablaban tanto de pensamientos intensos como de risas raras y sonoras. Llevaba un sencillo jersey de cachemir, no un traje. No habló durante 1 minuto entero, y Adelaida se mantuvo incómodamente junto a la puerta. Pablo había desaparecido tan silenciosamente como apareció. Finalmente, Moncada giró la cabeza, y sus ojos, de un azul sorprendentemente penetrante, se posaron en ella. Eran ojos que no pasaban nada por alto. Adelaida Garcés, dijo, su voz un murmullo bajo y áspero. La artista. Por favor, siéntese. Ella tomó una de las sillas, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo.
La escultura fracturada, no rota. Comenzó, yendo directamente al grano. Un título interesante. Habla de resiliencia, de valor, no en la perfección, sino en la lucha por permanecer entera. Háblame de ella. Sorprendida por su franqueza, Adelaida se encontró hablando. Le habló de la pieza, no del divorcio, sino de los sentimientos abstractos detrás de ella. La idea de la fuerza y la vulnerabilidad, de la belleza y la imperfección. Habló con una pasión que creía haber perdido. Él escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Cuando ella terminó, giró su silla para mirarla de frente. Estoy lanzando una nueva marca, señora Garcés. Mi último proyecto de legado, se podría decir. Se llama Esencia. Abarcará desde la alta costura hasta la joyería y las fragancias. El mercado está saturado de marcas que venden una fantasía de perfección. Modelos adolescentes impecables, vendiendo cremas antienvejecimiento. Celebridades retocadas, vendiendo una idea de vida que nadie vive realmente. Es una mentira hueca y aburrida. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules intensos. Esencia no venderá fantasía, venderá autenticidad. Celebrará el carácter, la sabiduría, la resiliencia. La belleza de una vida plenamente vivida, con todas sus cicatrices y triunfos. El corazón de Adelaida comenzó a latir más rápido. Una mezcla confusa de miedo y una comprensión incipiente arremolinándose en su estómago. No entiendo, señor Moncada. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Te investigué, Adelaida, dijo él rotundamente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sé con quién estuviste casada. Conozco la historia de Diseños Vanguardia. Sé que tu nombre está en la puerta, pero los cimientos fueron construidos por tus manos. Él te descartó cuando ya no encajabas en su imagen. Dijo la palabra imagen, con el mismo desdén que Adrián había usado, pero por una razón completamente diferente. Tu escultura me contó la mitad de la historia. Internet me contó el resto. Eres una mujer con sustancia, con talento, con una fuerza tranquila, que fue hecha a un lado por una ilusión superficial y fugaz. Eres todo lo que mi marca representa. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. No quiero comprar tu escultura, Adelaida. Quiero comprar tu historia. Quiero que seas la cara de Esencia. El aire en la habitación pareció desvanecerse. Adelaida miró su silueta. Finalmente se atragantó. Señor Moncada, no soy modelo. Tengo casi 40 años. Tengo líneas y no sabría por dónde empezar. Bien, interrumpió, volviéndose para mirarla. No estoy buscando una modelo. Estoy buscando una mujer. El mundo está cansado de que se le venda un estándar imposible. Tienen hambre de algo real. Tus líneas son un testimonio de alegría. Tu historia es un testimonio de supervivencia. Eso es infinitamente más hermoso y valioso que la perfección vacía que Valeria, o como se llame, vende. Caminó de regreso a su escritorio y empujó una gruesa carpeta sobre la superficie pulida. Este es el contrato preliminar. La compensación es sustancial. Pero esto no es solo un trabajo de modelo. Serías embajadora de la marca, consultora creativa. Quiero tu opinión, tu ojo artístico. Quiero que me ayudes a construir esto. Todo lo que te pido es que seas tú misma. Tu yo auténtico, fracturada, pero no rota. Adelaida miró de su penetrante mirada a la carpeta. Dentro había una vida que ella no podía haber imaginado. Una oportunidad no solo para reconstruir, sino para construir algo magnífico de las ruinas de su pasado. Era aterrador, era audaz, y quizás era la forma de justicia más perfecta y elegante que jamás podría haber soñado. Llamadas a la acción.
Adelaida está en una encrucijada. ¿Aceptarías el trato y arriesgarías la vida pública por la venganza definitiva? ¿O elegirías permanecer en la privacidad? Déjanos saber en los comentarios. Capítulo 5. La metamorfosis de esencia. Bienvenidos de nuevo, constructores de sueños. De esposa discreta a ícono de la autenticidad. Adelaida ha aceptado el trato de su vida. Pero, ¿puede una escultora, descartada por ser demasiado familiar, manejar el deslumbrante foco del lujo global? Dale me gusta y comenta transformación si estás listo para el cambio de imagen definitivo. Decirle sí al señor Alejandro Moncada fue el momento más aterrador y emocionante de la vida de Adelaida. Los días siguientes fueron un torbellino, una inmersión completa en un mundo que ella solo había visto desde afuera. El proyecto Esencia ya era una máquina bien engrasada que operaba en secreto durante más de un año. Ahora, ella era su pieza central. Su primera reunión fue con el equipo creativo, dirigido por una formidable mujer llamada Silvia Reyes. Una legendaria directora de arte, con un corte de pelo severo y una reputación aún más severa de perfeccionismo. Adelaida entró en la minimalista sala de conferencias, sintiéndose como un cordero en el matadero. La sala estaba llena de jóvenes creativos, increíblemente chic, que dejaron de hablar y se quedaron mirando cuando ella entró. Silvia, sin embargo, no miró a Adelaida con juicio, sino con intensa curiosidad analítica. «Así que», dijo Silvia, su acento nítido y preciso, «usted es nuestra autenticidad». Las primeras semanas fueron un crisol. Adelaida fue sometida a pruebas, no para cambiarla, sino para encontrar ropa que expresara quién era ella. Los estilistas no la empujaron a atuendos incómodos y de moda. En cambio, le trajeron piezas atemporales y elegantes en telas ricas, cachemir, seda, lana entallada. Le enseñaron que el estilo no se trataba de seguir tendencias, sino de comprender la silueta y la sustancia. La parte más desafiante fue la fotografía. El fotógrafo principal de la campaña era un artista de renombre mundial llamado Marcos, famoso por sus retratos crudos y sin retocar. Su lente se sentía como un microscopio en el alma. Durante su primera sesión, Adelaida estaba rígida y cohibida, hipersensible a cada defecto percibido. La tenue cicatriz en su barbilla de una caída de la infancia, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. «Deja de posar», ordenó Marcos, su voz suave pero firme. «No estoy aquí para fotografiar un maniquí. Estoy aquí para fotografiar a Adelaida. Háblame. Cuéntame la primera vez que sentiste la arcilla en tus manos». Mientras hablaba, olvidó la cámara. Recordó la sensación desordenada y alegre de la creación. Una sonrisa genuina tocó sus labios y su postura se relajó. «Clic. Cuéntame una vez que te sentiste verdaderamente perdida», dijo. El recuerdo de Adrián saliendo por la puerta pasó por su mente. Su expresión cambió. Un destello de dolor y resiliencia pasó por sus ojos. Clic. Él no le pidió que sonriera, hiciera pucheros o se viera seductora. Le pidió que sintiera. Las fotografías resultantes fueron impresionantes. No eran fotos de una modelo, eran retratos de una mujer. En una toma, sus manos manchadas de arcilla eran el foco. En otra, fue capturada a mitad de una carcajada. Una risa genuina y desprevenida que iluminó todo su rostro. En la más poderosa, simplemente miró a la cámara, su mirada firme y clara. Su expresión transmitía una fuerza tranquila que era más convincente que cualquier belleza convencional. A lo largo del proceso, el señor Alejandro Moncada
Fue una presencia distante pero constante. Revisó los materiales de la campaña, proporcionando notas breves y perspicaces. Se reunió con Adelaida una vez a la semana. No discutieron estrategias de marketing, sino arte, literatura y vida. La estaba mentoring, dando forma no solo a su imagen pública, sino a su creencia en sí misma. El error de Adrián Vallejo fue que solo ve valor en el producto terminado y pulido, dijo el señor Moncada durante una de sus reuniones. No comprende que el valor real, la verdadera belleza, está en el proceso, el fuego que forja, la presión que crea el diamante. Esencia no vende un producto, celebramos el proceso. Adelaida comenzó a transformarse, no en la superficie, sino de adentro hacia afuera. La mujer indecisa y rota que había entrado en su oficina estaba siendo reemplazada por una persona segura y serena que entendía su propio valor. Ya no era solo la escultora o la ex esposa. Se estaba convirtiendo en la encarnación del espíritu de esencia. Ella aportó su opinión sobre el aroma de la primera fragancia, sugiriendo notas de tierra y ámbar que le recordaban a su estudio. Consultó sobre el diseño de una línea de joyería, esbozando piezas inspiradas en las hermosas imperfecciones de la naturaleza. No era una cara contratada, era una socia. La semana anterior al lanzamiento global, Pablo le mostró la pieza central final de la campaña. Una valla publicitaria masiva destinada a la Gran Vía de Madrid, pasando por la Vía Monte Napoleone y todas las principales capitales de la moda. Era la fotografía de ella mirando directamente a la cámara. Su rostro sin retocar llenaba el encuadre. Sus ojos contaban una historia de dolor, supervivencia y triunfo silencioso. Debajo no había ningún producto, solo una sola palabra en elegante caligrafía: esencia. Y debajo de eso, un eslogan simple: la belleza es la historia que cuentas. Mirando la imagen, Adelaida no vio a la mujer que Adrián había dejado atrás. Se vio a sí misma, completa y poderosa. La campaña estaba lista. El mundo no tenía idea de lo que se avecinaba, y Adrián Vallejo estaba a punto de aprender el precio de confundir un diamante con basura. Capítulo 6. El ajuste de cuentas cósmico. El lanzamiento de Esencia no fue un despliegue gradual, fue una onda expansiva global. De la noche a la mañana, la campaña estaba en todas partes. El rostro de Adelaida dominaba los paisajes urbanos. Anuncios de página completa, con los impresionantes retratos de Marcos, adornaban las portadas de Vogue, Harper's Bazaar y Vanity Fair. El anuncio de televisión, un cortometraje de 1 minuto bellamente filmado, que contaba la historia de una mujer que recuperaba su pasión. Y su vida se reprodujo en franjas horarias de máxima audiencia. No había música alta ni gráficos llamativos. Solo la presencia convincente de Adelaida y una narración en off, tranquila y segura. La campaña fue un éxito inmediato y explosivo. Fue el tema de conversación del mundo de la moda y el marketing. Los expertos elogiaron su audacia, su enfoque revolucionario del lujo. Pero para el público en general, fue más que eso. Fue una historia. Los medios de comunicación, los blogs de moda y los influencers de redes sociales se apresuraron a descubrir la identidad de la misteriosa y cautivadora mujer que era el rostro de Esencia. En cuestión de horas, la historia se dio a conocer. El rostro de Esencia no era una supermodelo, sino una escultora y la ex esposa del reconocido arquitecto Adrián Vallejo. La narrativa era irresistible. Los medios de comunicación
la enmarcaron como la historia definitiva de justicia kármica. Los artículos detallaban su pasado, su papel en la construcción de la firma de Adrián, la humillante ruptura pública y su posterior redescubrimiento por el enigmático señor Alejandro Moncada. Ella fue instantáneamente considerada una heroína, un símbolo de resiliencia para cualquiera que alguna vez hubiera sido subestimado o descartado. Adelaida Garcés y Esencia se convirtieron en los temas más populares a nivel mundial. Para Adrián y Valeria, el día comenzó como cualquier otro. Se despertaron en su lujoso ático, su mundo todavía girando en torno a su propia importancia percibida. Adrián se estaba preparando para una presentación crucial, esperando conseguir un contrato que definiría su carrera con un grupo inversor internacional. Valeria estaba revisando su teléfono, molesta porque una nueva campaña estaba saturando sus redes sociales. ¿Has visto esta campaña de Esencia? Está en todas partes, se quejó Valeria, sin levantar la vista de su pantalla. Una señora mayor es la cara. Qué raro, Adrián. Adrián, ajustándose la corbata en el espejo, gruñó sin comprometerse. La nueva marca de Moncada. Es un excéntrico. Probablemente un intento desesperado de parecer auténtico. Fue su asistente quien dio la noticia. Llamó a Adrián, su voz frenética. Señor, ¿ha visto las noticias? Necesita ver la campaña de Esencia. Es Adelaida. La sangre de Adrián se congeló. Le arrebató el teléfono a Valeria y miró. Allí, en la pantalla, estaba su ex esposa, no la Adelaida callada y aburrida que recordaba, sino una mujer poderosa y luminosa, mirando directamente desde la página digital. Sus ojos contenían un universo de fuerza que él nunca se había molestado en ver. Hizo clic en un artículo de noticias, con las manos temblorosas. El titular gritaba: del desamor a las vallas publicitarias, la increíble historia de Adelaida Garcés. Leyó en silencio atónito, las palabras borrosas, su talento, su contribución a su éxito, su traición. Todo quedó expuesto para que el mundo lo viera. Ya no era el arquitecto visionario, era el villano de la historia triunfante de Adelaida. Valeria se asomó por encima de su hombro. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionaba con incredulidad y furia. Esa es ella, esa es tu ex esposa. Esto es una broma, ¿verdad? Es una broma de mal gusto. Su pánico era palpable. Su propia carrera se construía sobre una base de belleza convencional y juvenil. La campaña de Adelaida era una refutación directa de todo lo que ella representaba. De repente, Valeria era la que parecía anticuada, superficial e irrelevante. La imagen de la pareja poderosa que habían construido tan cuidadosamente se había hecho añicos de la noche a la mañana. El teléfono de Adrián comenzó a vibrar incesantemente. Llamadas de sus socios, sus clientes, su madre. Los inversores con los que se suponía que debía reunirse enviaron un correo electrónico conciso, posponiendo la reunión indefinidamente. La narrativa había cambiado. Ya no era el hombre que logró la grandeza. Era el tonto que había tirado. El fin del villano. La caída en desgracia tras el lanzamiento de Esencia fue rápida y brutal. Para Adelaida, fue una abrumadora avalancha de atención positiva. Fue elogiada como un icono de gracia y fuerza. Los programas de entrevistas querían entrevistarla, las revistas querían presentarla, y mujeres de todo el mundo inundaron sus nuevas cuentas oficiales de redes sociales con mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de desamor y resiliencia. Ella manejó todo con tranquila dignidad, siempre llevando la conversación de vuelta al mensaje de autenticidad de la marca.
no a su drama personal. Para Adrián y Valeria, sin embargo, el mundo se estaba desmoronando. La historia tenía un villano perfecto y llevaba el rostro de Adrián. Su reputación profesional sufrió un golpe inmediato y catastrófico. La historia de cómo Adelaida había sido la socia sin crédito en los inicios de su firma se extendió como la pólvora en la comunidad arquitectónica. Los susurros que antes se descartaban como rumores, ahora se trataban como hechos. ¿Era realmente el genio que afirmaba ser, o simplemente un carismático testaferro que había descartado su ancla creativa? El grupo inversor internacional que había estado cortejando, se retiró por completo, citando preocupaciones sobre la integridad de su marca personal. Dos de sus socios junior, sintiendo el cambio de marea, dimitieron para fundar su propia firma. Diseños Vanguardia era tóxica. Adrián, en un estado de pánico y orgullo herido, intentó ponerse en contacto con Adelaida. Llamó a su antiguo número, que estaba desconectado. Envió un correo electrónico largo y divagante a la dirección de consultas generales del sitio web de Esencia. Era una patética mezcla de una disculpa a medias y una acusación de que ella estaba haciendo esto para arruinarlo. Adelaida, no sé qué es esto, pero tiene que parar. El trabajo de mi vida está siendo destrozado. Si esto es venganza, has logrado tu objetivo. Podemos hablar de esto. Encontrar una solución. Sé que cometí un error. Estaba bajo tanta presión. Por favor, llámame. Adelaida leyó el correo electrónico una vez y lo eliminó sin pensarlo 2 veces. Ya no se trataba de él. Su pánico era un problema que él mismo había creado. El mundo de Valeria se estaba derrumbando aún más espectacularmente. Su imagen era su moneda de cambio y se había devaluado de la noche a la mañana. Ella era el rostro de la belleza fugaz y superficial, mientras que Adelaida era el rostro de la sustancia atemporal. Una marca de cosméticos, con la que tenía un lucrativo contrato, puso su asociación bajo revisión, citando un cambio en su estrategia de marketing hacia figuras más identificables. En un cruel giro del destino, ella estaba siendo descartada por no encajar en la nueva imagen que se extendía por el mundo. Sus celos e inseguridad se enconaron, desbordándose finalmente en un evento de alto perfil de la industria unas semanas después del lanzamiento. Era una gala benéfica a la que asistieron tanto ella como Adelaida, que asistía como el nuevo rostro de Esencia. Adelaida llegó con una elegancia sobria, con un sencillo vestido de seda azul marino, acompañada por el siempre impecable Pablo Serrano. Fue inmediatamente rodeada por admiradores y fotógrafos. Valeria, que había dedicado horas a su cabello y maquillaje, se encontró ignorada. Observó desde un lado. Su resentimiento crecía con cada flash de la cámara apuntado a Adelaida. Alimentada por el champán y la desesperación, decidió confrontarla. Acercó a Adelaida cerca de la terraza. «Debes estar muy orgullosa de ti misma», se burló Valeria, su voz goteaba veneno, destruyendo su vida solo porque no pudiste soportar ser abandonada. Adelaida la miró, no con ira, sino con una expresión tranquila y casi compasiva. «Esto no tiene nada que ver con Adrián, Valeria. Esta es mi vida». «Oh, por favor», se burló Valeria, su voz subiendo. «¿Crees que alguien se cree que eras una don nadie y ahora finges ser este icono de fuerza? Es patético. Eres solo una vieja bruja amargada que tuvo suerte». Una pequeña multitud, incluidos varios reporteros, había comenzado a notar la confrontación. Pablo dio un paso protector hacia adelante, pero Adelaida levantó sutilmente una mano para detenerlo. Ella se encargaría de esto.
Tienes razón en una cosa, dijo Adelaida, con la voz uniforme y clara. Yo era una don nadie. Me hice tan pequeña durante tanto tiempo que casi desaparezco. Pero ¿ves la diferencia entre nosotras, Valeria? Mi valor no se basa en lo que un hombre piensa de mí o en cómo me veo en la cámara. Mi valor proviene de lo que puedo crear, de lo que he superado. Tú construiste tu carrera sobre una imagen. Yo estoy construyendo mi vida sobre una base. Valeria se quedó momentáneamente sin palabras. Su ataque se desinfló por completo contra la calma inquebrantable de Adelaida. Adelaida continuó. Su voz se suavizó ligeramente. Por si sirve de algo, espero que algún día encuentres tu propia base. Es mucho más fiable que el foco. Con eso, Adelaida se giró y se fue, dejando a Valeria expuesta y humillada bajo la atenta mirada de la multitud. Al día siguiente, los titulares no trataban de una pelea de gatas. Eran sobre la clase de Adelaida y el colapso público de Valeria. Valeria no solo había perdido la confrontación, sino que había demostrado el punto de Adelaida por completo. Ella era la ilusión y Adelaida era la realidad. Capítulo 8. La deuda cósmica. Ha sido pagada la gala de lanzamiento oficial de Esencia. Fue el evento más esperado del año. Se celebró en un pabellón de cristal y luz especialmente construido en el Jardín Botánico de Madrid. La lista de invitados era una colección cuidadosamente seleccionada de las figuras más influyentes del mundo en arte, negocios y cultura. El tema de la noche era Sustancia y Alma, y en su centro estaba Adelaida, la encarnación viva de la marca. Llegó luciendo elegantemente discreta, con un sencillo vestido de seda verde esmeralda, acompañada por el siempre impecable señor Alejandro Moncada, quien hacía su primera aparición pública en más de una década. Era un león en invierno. Su presencia irradiaba un poder tranquilo y absoluto que hacía que todos los demás en la sala parecieran encogerse. Desconocido para ella, Adrián había logrado conseguir una invitación. Había usado todos los favores que le quedaban, desesperado por una confrontación final cara a cara. Parecía demacrado, una sombra del hombre astuto y seguro que la había abandonado meses atrás. Su firma estaba al borde del colapso y su relación con Valeria había implosionado en una tormenta de acusaciones amargas y resentidas. Observó a Adelaida desde el otro lado de la sala, un torbellino de arrepentimiento, ira e incredulidad agitándose dentro de él. Ella era una extraña para él ahora, serena, poderosa y completamente fuera de su alcance. Esperó un momento en el que ella estaba momentáneamente sola, mirando una exposición de la línea de joyería de Esencia. Se acercó a ella con cautela, con el corazón palpitando. «Adelaida», dijo con la voz áspera. Ella se giró, su expresión indescifrable. No le sorprendió verlo. En cierto modo, lo había esperado. «Adrián», reconoció, su tono educado pero distante. «Te ves increíble», balbuceó. «Escucha, tenemos que hablar. Lo que estás haciendo, toda esta campaña, se basa en una mentira. Me estás haciendo parecer un monstruo». Adelaida levantó una ceja. «¿Lo estoy? Nunca he mencionado tu nombre en público, solo he contado mi propia historia. Si el mundo te ve como un monstruo en el reflejo de mi éxito, quizás esa es una conversación que deberías tener con tu espejo, no conmigo». La desesperación lo atenazó. «Fue un error, lo sé ahora. Fui un tonto. Te extraño, Adelaida. Extraño lo que teníamos». «No, no lo extrañas», dijo ella, su voz firme, desprovista de la lástima que él anhelaba. «Extrañas la idea de mí. Extrañas a la mujer que sostenía tu ego
y ponía tus sueños por delante de los suyos. Esa mujer ya no existe. De hecho, te estoy agradecida por eso. Me liberaste. Justo en ese momento, el señor Alejandro Moncada se acercó, colocando una mano paternal sobre el hombro de Adelaida. Miró a Adrián, y sus ojos azules y penetrantes contenían un atisbo de algo antiguo y frío. «Señor Vallejo», dijo, su voz un murmullo bajo. «Me sorprende que tenga la audacia de mostrar su rostro aquí». Adrián se erizó. «Esto es entre mi ex esposa y yo. Sugiero que se mantenga al margen». «Me temo que se equivoca», replicó Moncada suavemente. «Aquí es donde termina, pero comenzó hace mucho, mucho tiempo. Hace 15 años para ser exactos». Adrián parecía confundido, pero un atisbo de memoria largamente enterrada pareció agitarse en sus ojos. Moncada continuó, su voz resonando a través del repentino silencio que había caído a su alrededor, mientras los invitados cercanos se detenían a escuchar. «Usted era un arquitecto junior en una gran firma. Se le asignó un pequeño proyecto residencial, una casa de huéspedes para una finca privada. El diseñador principal de ese proyecto era un joven visionario. Desarrolló un concepto innovador para estructuras en voladizo que se convertiría en su firma. Usted era su asistente. Ese joven diseñador tuvo que tomar una licencia repentina por una emergencia familiar», dijo Moncada, su voz como el hielo. «Cuando regresó, descubrió que usted había presentado sus diseños principales, sus conceptos fundamentales, como si fueran suyos a los socios de la firma. Usted recibió el ascenso. Usted usó esa base robada para lanzar su propia firma, Diseños Vanguardia. Usted lo enterró». Adelaida miró de Moncada a Adrián, cuyo rostro era ahora una máscara de puro horror. «El nombre de ese joven arquitecto», dijo el señor Moncada, dando el golpe final y devastador, «era Alejandro Moncada Jr., mi hijo. Estaba tan desilusionado por la traición que abandonó por completo la profesión. Ahora es un feliz profesor de historia, pero usted robó su sueño». La multitud a su alrededor estaba en silencio, pendiente de cada palabra. «Así que, señor Vallejo», concluyó Moncada, «cuando leí cómo usted descartó a otra socia fundadora brillante en su vida, vi un patrón. Creo en el karma, y creo en dar a las personas que lo merecen la plataforma que les fue robada. Elevar a Adelaida no fue solo un buen negocio, fue una deuda cósmica finalmente pagada». Hizo un gesto discreto a 2 guardias de seguridad que se habían materializado cerca. «Creo que se iba». Adrián estaba completamente destrozado, expuesto como un fraude de toda la vida. Sin decir una palabra más, se giró y tropezó entre la multitud, los susurros y las miradas, siguiéndolo como un sudario. Su ruina ahora era completa, pública y absoluta. Esto nunca fue solo una ruptura. Fue una vida de apropiación de crédito y descarte de almas. Y su hora había llegado. Capítulo 9. La base inquebrantable. Epílogo. La conclusión. La deuda cósmica pagada. Con la humillante salida de Adrián, una palpable sensación de justicia se apoderó de la gala. El señor Moncada subió al escenario, no para relatar el drama, sino para hablar sobre el futuro. Anunció oficialmente que Adelaida no solo seguiría siendo el rostro continuo de Esencia, sino que también asumiría el papel de directora creativa de su nueva división filantrópica, la Fundación Esencia para las Artes, dedicada a apoyar a artistas emergentes que han sido pasados por alto o subestimados. Adelaida dio un breve y poderoso discurso. No habló de traición, sino de transformación. Todos somos, de alguna manera,
una colección de nuestras fracturas y nuestras reparaciones, dijo a la audiencia cautivada. La verdadera belleza, la verdadera sustancia, no se trata de tener una superficie impecable. Se trata de la fuerza del núcleo, el coraje para reconstruir y la gracia para alcanzar la luz, incluso desde los lugares más oscuros. El aplauso fue atronador. La noche fue un triunfo, solidificando a Esencia no solo como una marca de lujo, sino como un movimiento cultural. En el año que siguió, Adelaida floreció en su nuevo papel. Viajó por el mundo, descubriendo y asesorando nuevos talentos. El ojo de su escultora era ideal para ver el potencial en lo áspero y sin forma. Encontró inmensa alegría y propósito al dar a otros la oportunidad que se le había concedido. Su propio arte también floreció. Sus nuevas esculturas, imbuidas de una sensación de paz y fuerza ascendente, fueron buscadas por coleccionistas y museos de todo el mundo. Nunca volvió a hablar de Adrián. Él había sido un capítulo, no toda su historia. El epílogo para Adrián y Valeria fue sombrío. Diseños Vanguardia colapsó bajo el peso del escándalo y la deserción de clientes. Adrián se vio obligado a declararse en bancarrota. Su nombre, una mancha permanente en el mundo arquitectónico. Valeria, con su carrera de modelo terminada, se desvaneció en la oscuridad. Su relación, construida sobre las arenas movedizas de la imagen y el oportunismo, no había sobrevivido al primer temblor de la adversidad. Una tarde fresca de otoño, Adelaida estaba caminando por un parque en Sevilla cuando vio a una joven sentada en un banco, llorando. Parecía completamente destrozada. Adelaida hizo una pausa y luego se sentó en el otro extremo del banco. No dijo nada, simplemente sacó un pequeño cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar el patrón de las hojas en el suelo. Después de unos minutos, el sollozo de la joven se calmó. Ella miró a Adelaida. «Lo siento», sollozó. «No tienes nada que lamentar», dijo Adelaida amablemente, sin levantar la vista de su boceto. «Es solo un mal día. El sol saldrá mañana». La joven la reconoció. «Eres Adelaida Garcés». Adelaida sonrió, una sonrisa genuina y cálida que arrugó las comisuras de sus ojos. «Lo soy, y puedo decirte por experiencia que tocar fondo es un sentimiento aterrador, pero también es el lugar más sólido desde el que construir algo nuevo, algo verdaderamente tuyo». Arrancó el boceto de las hojas de su libro y se lo entregó a la joven. «Tu base», dijo. Luego se levantó y se alejó. Una mujer que no solo había sobrevivido al colapso de su mundo, sino que había aprendido a construir uno nuevo, más hermoso y mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Ya no estaba fracturada, estaba completa, llamada a la acción final. ¿Cuál es la mayor lección de la historia de Adelaida? ¿Que el éxito silencioso habla más fuerte? ¿O que la venganza debe ser estratégica? Déjanos saber tu veredicto final. Si te conmovió esta historia de resiliencia y justicia cósmica, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real. Gracias por escuchar.